Buenas tardes, hermanos amados y oyentes. Me complace bastante comunicarme con ustedes con el mismo propósito que Dios ha puesto en mi corazón de llevarles palabra de Dios. Ese es mi único trabajo, estudiar para llevarles a ustedes. Estudiar para llevarles a ustedes. Espero que sea de su agrado. Yo quisiera hablar de un tema muy precioso para mí. En Juan, capítulo 1 y versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué bonito texto, ¿verdad? Ahora yo me hago una pregunta. Y haciéndome esta pregunta, empecé yo a escribir lo que la mente me daba, lo que Dios puso en mi corazón. Casi mucha gente no leen estos textos. Hay mucho hermano creyente que leen estos textos, pero los dejan pasar, no los escudriñan. Y Dios no nos manda a nosotros a leer la Biblia, no nos manda a estudiar la Biblia, nos manda a escudriñar la Biblia, y escudriñar es otra cosa. Yo quiero, mi amado oyente, que en esta oportunidad usted me oiga, ¿verdad? Y el tema es cómo existía Jesús allá en el cielo. Fíjese bien, cómo existía Jesús allá en el cielo antes de venir a este mundo, antes de venir a la tierra, antes de nacer aquí en este mundo. ¿Cómo vivía él allá? A mí me gusta, como dije la vez pasada, me gusta mucho la literatura, sea cual sea la literatura. Y un día un testigo de Jehová me regaló una papeleta donde contaban ellos que Jesús era un ángel allá en el cielo con Dios Padre, que Dios había creado un ángel precioso y que le había dado poder, y que todo un párrafo así más o menos, ¿verdad? Y entonces está confundida la cosa, porque el ángel precioso que Dios crió fue el diablo, llamado allá Lucifer, traducido lucero de la mañana. Entonces ellos están confundiendo a Cristo con el ángel protector, con el querubín protector que Dios tenía allá. Ahora esa es la pregunta, ¿cómo existía él allá? Y aquí Juan nos relata que en el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No sé si usted puede entender esto, pero según San Juan 1, del 1 al 3, Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿qué quiere decir verbo? Verbo en griego es logos, que logos quiere decir palabra viva. Ya ve cómo se va uno yendo, desprendiendo de las palabras con otras, ¿verdad? ¿Ya me entendió? ¿Qué quiere decir verbo? Verbo
en griego es logos, que quiere decir palabra viva. Se lo repetí para que no se le olvide. La versión Reina Valera lo traduce en varios términos, pero más usa el término verbo para referirse al Señor Jesús cuando estaba con Dios Padre en el cielo antes de venir a la tierra. Él era el verbo, Juan 1:1, que significa la esencia de Dios. Eso significa el verbo, la esencia de Dios. En el principio era el verbo, significa su existencia eterna. Y por él fueron hechas todas las cosas, y para él. El verbo era con Dios, significa su deidad esencial con Dios. Por eso digo que era la esencia, su deidad esencial con Dios, o sea, la esencia del mismo Dios, del mismo Dios Padre, o sea, también la Trinidad de Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? El verbo era Dios, significa la personalidad de Jesús y su divinidad, que quiere decir que era el mismo Dios. Entonces, esto quiere decir verbo. Juan 1, del 1 al 3. En el versículo 2 nos declara que el verbo era con Dios en el principio. O sea, que estaba con Dios Padre, el verbo. Y el Espíritu Santo, ¿no?, y posiblemente todos los ejércitos del cielo, angelicales, estaban allá. Había una Trinidad. Y el Espíritu Santo trajo al verbo y lo engendró en María, escogida por Dios. Y el verbo fue hecho carne, según Mateo 1:20. Y el Espíritu Santo dejó 2 nombres: Jesús como el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, con el verdadero Dios. Mateo 1:21-23. El verbo pasó a ser carne, naciendo un niño de una mujer llamada María, escogida por Dios. Mateo 2:11. Y Jesús creció con sus padres, con sus hermanos, porque Jesús tuvo más hermanos, pero después de que él nació. Jesús, ya hecho hombre, se llamó Salvador del mundo y se convirtió en un predicador de la palabra de Dios, del reino de Dios. Del evangelista pasó, por testimonio de Juan Bautista, a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, anunciando que iba a ser, ¿qué? Sacrificado, porque los corderos en ese tiempo los sacrificaban.
Jesús de Cordero pasó a ser el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Dios. Y ahí está sentado, por decir así, junto al Padre, en el trono de gracia, que es la tercera división de Juan 1:1. Perdón. Jesús venció al diablo y venció a la muerte, resucitando al tercer día, y ahora está sentado con Dios Padre, siendo Jesús también Dios, en el trono del Altísimo. Dios, Jesús es Dios. Jesús está aún intercediendo todavía por nosotros, hermanos amados, hermano amigo. Jesús se llamó, antes de venir al mundo, se llamó Verbo. Eso es lo que estamos estudiando. Luego el Verbo fue hecho carne, siendo engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús nació como un niño que se llamó Jesús, Salvador, Emmanuel, Señor, Maestro, Rabí, Luz, Cordero de Dios, Reino de los cielos, Mateo 3:1, Hijo de Dios, Mateo 4:3, Mesías, el ungido, Hijo del hombre, palabra de vida, Él es Dios, también el Padre le llamó mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17, y trajo la misión de salvar al mundo de sus delitos y sus pecados, pero el mundo nada quiso con él. Muy pocos creyeron en su palabra. Muy pocos quedaron pues satisfechos con lo que él decía. La prédica de Jesús era el reino de Dios, para que el mundo conociera a su Creador y a su Salvador, predicando las buenas nuevas o las buenas noticias. Si el mundo le hubiera hecho caso de esa noticia, el mundo fuera otro, pues, un mundo de paz, de esperanza, el servicio de Dios Altísimo. Gracias a Dios por los pocos que le creyeron a Él, y por ellos nosotros alcanzamos la misericordia divina por la palabra que ellos escribieron, inspirados también por el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un grave pecado, imperdonable. Dios nunca perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios no lo perdona, mi amado oyente. Hay que tener cuidado. Si uno no sabe, es mejor no meterse a hablar. Si uno no sabe, es mejor no calmarse uno. Es la misma
es la misma que cometieron los fariseos cuando dijeron que Jesús hacía milagros y sanaba enfermos y sacaba demonios por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás. Entonces, es como muchos, incluso hermanos, amados, que no pueden discernir algunas manifestaciones en la iglesia y se lo atribuyen al Espíritu Santo, lo que es de un demonio, o a la inversa, le atribuyen al demonio lo que es del Espíritu Santo. Y eso se llama blasfemia al Espíritu Santo. Y es un pecado imperdonable. Así que usted medite, haga sus propias conclusiones de esto que les expliqué. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo era antes de venir a este mundo? ¿Y quién lo trajo a este mundo? Así de que ya más o menos le expliqué, ¿verdad? Más adelante ya vamos a platicar de otros temas, como es del bautismo o algo así, de Jesús. Pero ahora solo espero que Dios me los bendiga y les agradezco su atención. Amén.